Buenos días, mis hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Declaramos que en esta mañana es Él el que está aquí, es el que se está manifestando. Le damos la bienvenida a Él, que es el principal invitado en esta mañana. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar este servicio bajo la bendición del Padre, declarando que es Él el que se va a manifestar. Nos ubicamos en el capítulo 1 de Juan 2:17, que dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Dice que el mundo pasa y los deseos, todo pasa, todo pasa. Nosotros a veces creemos que tenemos todo en las manos, pero no es así, pasa, todo pasa. Pero mientras la voluntad de Dios permanece, siempre está ahí, aunque pensemos que es un pasatiempo, o a veces creemos que, no sé, algo así, pero siempre permanece, siempre está allí. Amén. Vamos a iniciar dándole las gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar nuevamente aquí en este lugar, adorándote, exaltando tu nombre, mi Dios amado, porque solo tú eres digno, mi Rey. Solo tú eres merecedor de todo, de la gloria, de la honra, de la adoración, del honor, de todo, mi Rey amado, eres tú merecedor, Padre amado. Te damos gracias, mi Rey, porque sé que estás aquí, mi Dios amado. Eres bienvenido en este lugar, mi Rey amado. Sea usted entronándose, sea usted dando bienvenida en este lugar, mi Rey amado. Gracias te damos por cada hermano que está en este lugar, mi Rey. Gracias porque le permitiste levantarse y estar aquí, mi Dios amado. Gracias también por los que no pudieron venir. Te pido que sea usted tomando el control de sus corazones, hablándole a sus vidas, y que sea usted, aunque no pudieron estar aquí, sea usted dándole esa palabra que necesitan en este día, mi Dios amado. Gracias te damos, mi Rey bendito, declarando que usted toma el control en esta mañana, Señor, de la adoración, de la palabra, que no seamos nosotros, mi Dios. Nosotros somos instrumento tuyo, Padre amado. Sea usted hablando a nuestras vidas, para que nosotros podamos hablar a tu pueblo, Señor. Sea usted ministrando cada día más nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, mi Rey bendito. Gracias te doy, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermana Franceli, por bendecirnos con esa exhortación y con esa oración también. Buen día, amada iglesia. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Les bendigo con toda bendición espiritual, para que en el nombre que toda rodilla se doblará, en el nombre que toda boca confesará, sea usted edificado el día de hoy, sea usted bendecido el día de hoy con este mensaje que vamos a compartir. Maravilloso mensaje que lleva por título: No ames al mundo. Y para la introducción de este mensaje tenemos 1 de Juan capítulo 2 verso 17, y dice así: El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es estar en el Espíritu. Cuando hay esa conexión, es porque el Espíritu Santo está confirmando la palabra. Está confirmando la palabra que nuestra hermana Franceli trajo de exhortación, junto con la palabra que Dios tiene preparada para la iglesia. Mire, esta carta del apóstol Juan fue dirigida a los nuevos creyentes.
Y hoy vamos a profundizar en el propósito y contexto en que el escritor la escribió. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos al primer punto de este mensaje, que lleva por título: tenemos un abogado. Ahora, ¿por qué me vengo yo desde el verso 17 al verso 1 de primera de Juan capítulo 2? Porque esta palabra que se declaró aquí en el verso 17 tiene un contexto desde el verso 1 en adelante. Entonces, para poder que el propósito por el cual fue enviada esta palabra a la iglesia se cumpla, yo necesito que ustedes entiendan el contexto de la misma. Mire, vamos a leer el verso 1 de primera de Juan capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Hay dos puntos importantes en el verso 1, solo en el verso 1 que vamos a ver. Y el primero es que el apóstol Juan, al usar la palabra hijitos míos, no lo decía para ser llamado padre espiritual ni algo parecido, sino para dar a entender la condición del nuevo creyente. O sea, más bien el concepto que pudo usar el apóstol Juan fue de ser llamado a los nuevos creyentes discípulos. ¿Por qué? Porque él empieza diciendo: hijitos míos, estas cosas les escribo. Pero al sacar esta palabra de contexto, muchos pensarían que el apóstol Juan está hablándole a esos nuevos creyentes para que ellos le llamen a él ¿qué? Padre, o papá, o padre espiritual. Y esto es algo que hoy se mueve mucho en las iglesias, en la cual nosotros no vamos a caer en ese error, pero es bueno entenderlo, porque como esta carta, especialmente este verso, está dirigido al nuevo creyente, el nuevo creyente que no entiende esto queda llamándole a cualquier pastor, a cualquier apóstol, incluso no solamente pastor y apóstol, sino también el llamado líder, porque hay personas que se llaman líder, que le dicen líder en las iglesias. Aquí todos somos siervos, no somos líderes, porque aquí venimos a servir. Ni siquiera yo soy líder, yo soy un siervo. Es más, se lo expliqué el domingo pasado, que yo no me considero pastor, yo me considero un siervo del Señor Jesús, y como siervo tengo que trabajar igual como cualquiera de ustedes, buscando ovejas y rescatando ovejas. Porque los pastores dicen que como las ovejas son las que paren ovejas, ellos no buscan ovejas. Bueno, yo tampoco soy padre espiritual de nadie, ni pienso tomar ese lugar como padre de nadie. Yo solamente soy papá de mi hijo y pare de contar. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque el apóstol Juan está aquí declarando esa palabra. Pero ¿por qué el apóstol Juan ocupa la palabra hijitos míos? Él no la ocupó para dar a entender: estos son hijos míos, estos son los que yo parí espiritualmente, estos son los que yo... Porque allá en mi país, en Panamá, no sé si en Venezuela se hará, que la gente le dice a un hermano: que este es mi padre espiritual. Se ocupa también, ve que no me equivoco, no sé si aquí en Chile, hermano, ocupan el concepto de padre espiritual. Pues vamos a salir de este concepto errado, que ha venido de tradición en tradición. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan usó la palabra hijitos míos porque el Señor Jesús la ocupaba con ellos. Pero ellos no eran hijos del Señor Jesús. ¿Ellos que eran qué?
discípulos. Entonces Juan ocupa la palabra aquí para que estos nuevos creyentes se consideren discípulos de Juan. Pero hijos ¿de quién? De Dios. Mire, el Evangelio de Juan 3:73, Jesús dice: hijitos, aún estaré con ustedes. Y de nuevo en Juan capítulo 21 verso 5, Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Esto fue cuando Jesús se acercó a la orilla del mar, que Pedro estaba en la barca pescando, y él se acerca y le pregunta: hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos sacan el pescado, donde Jesús lo prepara y lo parten, y ellos se dan cuenta que es Jesús el Señor. ¿Por qué? Por la forma que tenía de cómo partir el pan cuando él había resucitado. Entonces Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, tenía esa forma de llamarle hijitos míos, pero no es porque Jesús fuera su padre, sino porque era una expresión como de decirle discípulos míos, con cariño. Es como cuando decimos Abba Padre, que se ocupa la expresión como que si fuera papito, Padre amado, pero no andamos todo el tiempo diciéndole a Dios Abba Padre, papito, 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 no, sino que esa es una intimidad con Dios. Ya, teniendo claro esto allí, hermanos, también el apóstol Pablo ocupa ese término de hijitos. ¿Lo ocupó dónde? En Gálatas capítulo 4 verso 19. Y de aquí, de Gálatas capítulo 4 verso 19, es que hoy se saca la falsa y mala doctrina de llamarle a algunas personas padre espiritual. Y nos vamos más allá. Hay hombres y mujeres también que dicen madre espiritual también, algunas pastoras. Entonces, esas son cosas que no están dentro del evangelio, que el hombre ha añadido, y hay que tener cuidado con eso. Entendamos ese concepto de Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero aquí el concepto de la palabra no es que el apóstol está hablando que él es el padre de ellos, sino que yo vuelvo, hijitos míos, dice, hijitos míos, vuelvo por ustedes a tener ¿qué? Dolores de parto. ¿Y qué está comparando él? Él está comparando el sufrimiento que él tiene por las almas como el dolor de parto de una mujer. O sea que está totalmente alejado del concepto de que le llamaran al apóstol Pablo padre. Y mucha gente dice: pero ¿cómo el apóstol Pablo llama a sus discípulos hijitos míos? Porque él está comparando como una mamá cuando va a dar a luz. Hermana Miguelina, hermana Alejandra, el dolor de parto que ustedes tuvieron, con ese dolor es el cual compara el apóstol Pablo el perder un alma, el que una oveja sea rebelde, el que una oveja se desvíe del camino de Dios. Un pastor debe sufrir ese dolor hacia las ovejas como dolores de parto, pero no significa que es el padre de esa oveja. ¿Por qué? Porque Mateo 23:9 dice el Señor Jesucristo: no llames padre tuyo a nadie en la tierra. No llames padre tuyo a nadie. Él no está diciendo no llames a alguno, a nadie padre tuyo en la tierra, porque uno es tu Padre, el que está en el cielo. Entonces, hermanos, si el mismo Señor Jesús está hablando en su palabra, dando instrucciones de que no llames padre, esto es espiritual. Él no está hablando de el sinónimo que hay de la palabra padre, como yo le llamaría a mi papá, o como a la hermana Alejandra le llamaría a su papá, o como usted le llamaría a su papá. A ese padre no se refiere la palabra. Aquí él está hablando padre ¿qué? Espiritual. Padre espiritual. ¿Por qué? Porque hoy se llama padre espiritual a las personas. Este es mi padre espiritual, y lo dicen así, y el Señor Jesucristo está mandando a que no se haga. Entonces estamos yendo en contra ¿de quién? De la palabra, en contra del Señor Jesús, en contra de lo que Él ha decretado, dictaminado, ha mandado.
Entonces, Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hagan discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre ¿de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, más bien el Señor Jesús nos mandó a hacer discípulos, no a ser hijos espirituales. Porque así entran en el error no solamente los que llaman padre al hombre, sino al que toma el lugar de Dios y le dice hijos espirituales a otro. No, hermano. No saquemos de contexto lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. No saquemos de contexto lo que estuvo declarando Juan, el apóstol Juan. Porque recuerden que la palabra fue traducida del hebreo, del arameo, del griego, del latín, y hubieron sinónimos que tuvieron que ocuparse para darle palabra a ciertas palabras que se usaban en el lenguaje hebreo, en el lenguaje arameo, en el lenguaje latín. Recuérdense que el abecedario del lenguaje hebreo no tiene vocales. Aquí el que estaba traduciendo la Biblia, tenemos que saber que era español, era Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que fue el que la revisó. Entonces, en ese concepto tenemos que entender que ellos tuvieron que usar sinónimos. Quizás aquí en el hebreo original decía que discípulos míos, o hijos en el sentido de hijos de Dios, quizás no hijos del mismo apóstol. Entonces, con eso quedamos claros en ese punto. Lo segundo que vemos es que en el verso 1 también habla sobre los nuevos que no han crecido espiritualmente, porque dice hijitos míos, niñitos. ¿Cómo le dice usted a su hijo, hermano Cristian? Yo al Ezequiel le digo mijito lindo, porque está ¿qué? Pero su mamá le dice mijito, chiquitito ahora. No, pues, es más, ni hijo le dicen por el nombre. Bueno, mi mamá sí tiene esa costumbre conmigo y a veces me avergüenza, pues. Ay, mi hijito, el chichi, el bebé de mamá. Yo, mamá, déjese esas cosas, por favor. Pero para una mamá y un papá, uno siempre sigue siendo ¿qué? Su hijito y su hijita, pues. Entonces, para Dios, usted es la niña, yo soy la niña de sus ojos. Él siempre nos va a ver como sus hijitos. ¿Y nosotros cómo lo vamos a ver cuando nos ve así? Como nuestro Abba. Así le dicen en hebreo y en arameo Abba, para decir papá y papito, Abba Padre. Así le dijo el Señor Jesús, Abba Padre, Elohim. Entonces, vemos que esto fue para esos niños espirituales que fácilmente pecaban y fallaban, pero el Señor Jesús le dijo: pero tienes un abogado en el cielo. ¿Para con quién? Para con el Padre. Tenemos un abogado, y no solamente que va a defenderte a ti, y no solamente que murió por ti y murió por mí, sino que murió por todos, aún los que están allá afuera que no conocen al Señor, aún por los que no quieren saber de Él. Él murió por ellos, porque Él es justo. Incluso aquí lo llama Jesucristo Él justo, en el capítulo 1, y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados ¿de quién? Del mundo. ¿Qué es la propiciación? Es bueno saber eso. ¿Qué es la propiciación? En arameo se pronuncia Yusaya. La Yusaya quiere decir expiación, reconciliación, perdón, remisión, restauración de una relación amistosa.
Eso es el significado de la palabra propiciación. Ahora, que tengamos un abogado en el cielo no es una licencia para pecar deliberadamente. Que usted tenga al Señor Jesús como abogado al lado del Padre no significa que usted puede pecar como le dé la gana o hacer lo que usted quiera. No. ¿Por qué? Hebreos 10:26 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces la palabra es clara. Si pecamos, ¿cómo? Voluntariamente. Usted decide pecar, ya no queda más sacrificio. Entonces usted está haciendo vana la sangre, el sacrificio del Señor Jesús. Usted está pisoteando la sangre del Señor Jesús, que lo dice más abajo de este verso de Hebreos 10:26, y dice que solamente queda una horrenda expectación de juicio por parte de Dios al que pisotea la sangre del Señor Jesús y la tiene por común o por inmunda. Así dice la palabra de Dios. Ahora, en el verso 2 que estamos viendo aquí, deja claro que el Señor Jesús es la propiciación por los pecados de toda la humanidad. Y eso que hizo Jesucristo, según dice la palabra, que Él es la propiciación, aquí en 1 de Juan capítulo 2 verso 2, que quiere decir que Él que hizo una expiación, una reconciliación, perdón y remisión y restauración de una relación amistosa. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le decía a sus discípulos: ya ustedes no son siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que ustedes son mis amigos? Son mis amigos, porque el amigo es más íntimo. El amigo conoce las cosas íntimas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un amigo? Yo sé que es muy difícil tener amigos hoy en día. Tenemos conocidos, amistades, pero amigos no. Muy pocos tenemos amigos. Muy poco tienes tú a quien contarle tus cosas íntimas y que no te vaya a defraudar, que no vaya a, como dicen aquí, a desparramar como un sándwich de palta. Entonces, a veces no tenemos amigos. A veces tu amigo puede ser tu esposo, tu esposa, tu papá o tu mamá, tu hermano o tu hermana. Esto no quiere decir que todos los esposos, todas las esposas, todos los papás y todas las mamás y todos los hermanos y todas las hermanas pueden ser amigos, porque no. Hay y hay. Hay papá que tú le cuentas algo y desparrama. Hay mamá que tú le cuentas algo y desparraman. Hay hermanos que tú le cuentas algo y desparraman. Pero hay otros que sí te guardan el secreto, que son ¿qué? Fieles. A ese tipo de amigos se refería el Señor Jesucristo. Yo soy el fiel y ustedes tienen que ser fiel conmigo. Entonces, volviendo al tema, Él restauró una relación de amistad con nosotros. Pero no solamente una relación de amistad, como hablaba yo con mi esposa ayer, que nosotros, yo no puedo ser no puedo ser amigo de mi hijo. O sea, que él me vea como un amigo. Yo tengo que ser ¿qué? Su papá, no su amigo. En el momento que él necesita un amigo, puedo hacer como un amigo, pero no ser un amigo. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma, no estamos, por decirlo, en la misma condición. Usted, el único que fue llamado amigo según la Biblia de Dios fue Abraham. Pero yo no puedo tratar a Dios como mi amigo. ¿No? ¿Cómo lo tengo que tratar? Como mi padre. Pero eso no significa que solo sea mi padre, sino que también es Dios. ¿Me explico? Entonces, en esa figura, usted como papá, usted como mamá, ustedes como futuras mamás, tienen que tratar a sus hijos.
No puedes tratarlo como un amigo, en el chacoteo y como los otros que se ponen a beber y hacer, dar malos ejemplos delante de los hijos, y después cuando quieres corregirlo, ¿dónde está tu autoridad? Si te relacionaste como si fueras uno más de los que están en la calle con él y nunca le marcaste un límite de que yo puedo ser como un amigo para ti, pero no soy tu amigo, soy tu papá. No cruces esa línea, esa delgada línea. Lo mismo, la mamá, yo puedo ser como una amiga, pero no soy tu amiga, soy tu mamá. Y tiene que haber un respeto. ¿Por qué? Porque el hijo trata a los amigos de una forma y no puede tratar al papá de esa forma. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, hermano, somos bastardos, no somos ni siquiera hijos ni amigos. Porque estamos pisoteando la sangre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué no debo amar el mundo? Hermana, ¿por qué usted cree que no debe amar el mundo? Porque en el mundo hay aflicciones, hermana Franceli. ¿Por qué usted cree que no debe amar el mundo? Porque todas esas cosas van a pasar. Hermana Miguelina, ¿por qué usted cree que no debe amar el mundo? Claro, porque hay cosas buenas y cosas malas. Hermano Moisés, ¿por qué usted piensa que no debe amar al mundo? Amén. Usted, hermano Cristian, ¿por qué usted piensa, así algo rápido, por qué usted piensa que no debe amar al mundo? Hermana Alejandra, ¿por qué usted piensa que no debe amar al mundo? Amén. Hermano Miguel, ¿por qué usted piensa que no debe amar al mundo? Porque está hecho por hombre. Todas sus respuestas son correctas. Todo eso son pequeños por qué no debemos amar al mundo. Pero, Luciano, ¿por qué no debes amar al mundo? Porque es así. Claro, es la respuesta más simple y la más sincera. Sin rebuscar, sin pensar. Esas son las más sinceras. Por eso es que tenemos que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Porque son así, simples, honestos, sencillos y directos. Mire lo que dice la Biblia, ¿por qué no hay que amar al mundo? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El verso 15 de este evangelio evidencia que el amor del Padre no está en ti si tú amas al mundo. Hermanos, el amor del mundo es uno de los estorbos más grandes que tienen los cristianos hoy en día para poder entregar su vida al Señor. Y no estoy hablando de los del mundo ni se diga. Ellos viven apasionados por las cosas del mundo, pero el cristiano hoy en día, el amor al mundo es una de las piedras de tropiezo más grandes que hay en su vida para acercarse a Dios. Porque aman más las cosas del mundo que a Dios. Y mire, no estoy hablando de venir a la iglesia el domingo. No estoy diciendo que porque no pudiste venir un domingo a la iglesia ya amas más al mundo que a Dios. No me refiero a eso. No es ese el amor al cual me estoy refiriendo, sino el amor a Dios. Porque estamos hablando del amor de Dios, no el amor de congregarse ni de la iglesia. Él está diciendo que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y yo le hago una pregunta, no me la responda, solamente usted y su espíritu y Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto amor hay en su vida hacia Dios? Verdadero amor.
¿Hay amor lo suficiente como para tener un tiempo al día con Él de intimidad? ¿O vive muy afanado o muy preocupado por las cosas del mundo que tú sabes que son piedras de tropiezo y que con su propio testimonio me dijeron que son las que impiden poder amar a Dios? ¿Será que te está robando el tiempo de intimidad con Dios las cosas del mundo? Los afanes, el desespero, el divertirse. Dice que ¿qué? Los deseos. ¿Qué es lo que te está robando hoy a ti el amor a tu Padre? Una pregunta sencillita. Hermana Alejandra, ¿usted pasaría un mes sin hablar con su papá y su mamá, sin ir a visitarla, sin saber cómo están? Y su papá y su mamá son terrenales. ¿Cuánto más sería tu relación con Dios? O sea, simple y práctico, como la respuesta de mi hermano Luciano. Si yo no soy capaz de dejar de saber cómo está mi papá y mi mamá, si yo no soy capaz de ir a visitar a mi papá y a mi mamá en el mundo, ¿cuánto más debe ser mi relación con mi Padre Celestial? ¿Cuánto más cercana? ¿Cuánto más unida? Se lo dejo ahí como una interrogante para que usted después en su casa la medite. Ahora, el verso 16 dice: porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, amado, todo deseo de su carne, todo deseo que hay en sus ojos, proviene del mundo. Que quiero la zapatilla esa de marca que cuesta 80,000 pesos, esa la quiero. Y te esfuerzas en trabajar por esa zapatilla. Si te la puedes comprar, gloria a Dios. Amén. Pero así mismo como tú te esfuerzas en tener ese deseo por esas cosas del mundo, tú también tienes que tener ese esfuerzo. Quiero leer la palabra. Quiero orar, Padre, y tener esa comunión contigo. Quiero sentir tu presencia. ¿Me explico? O sea, yo no te estoy diciendo que eres un mugriento pecador cochino porque tú quieres comprarte esa zapatilla. No, hermano, el que puede y tiene, que se la compre. Pero el deseo tuyo por estar con Dios, por estar con su Espíritu Santo, por estar con el Señor Jesús debe ser mayor que querer comprarte esa zapatilla de 80,000 pesos. Eso es lo que estoy diciendo. Y hoy en día tú tienes que examinarte. Yo tengo que examinarme. ¿Qué es más importante en mi vida hoy que Dios? Y eso, destronarlo de tu corazón y entronar allí al Señor Jesús por fe. Y eso es lo que le cuesta a muchos cristianos hoy. Eso es lo que le cuesta a muchos hombres y mujeres de Dios que tienen el querer pero no el hacer. Oiga, hermano, hay muchos cristianos, hay mucha gente que se profesa ser hijo de Dios, pero con puro querer, sin hacer nada. Hay muchos que tienen fe, pero no tienen obra. Así le decía el apóstol: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras a través de mi fe. ¿Me explico? Hermano, usted, como el testimonio que daba el hermano en el estudio, que él en su momento más difícil de su vida, mi hermano Moisés, en vez de irse a la droga, en vez de irse al alcohol, en vez de irse al mundo, él se fue a refugiar en Dios. Y gracias a eso, hoy está aquí. Hoy tiene su esposa. Hoy tiene una nueva familia. Si tú te hubieras refugiado en el alcohol o en la droga, tenlo por seguro que esa es una cárcel donde no ibas a salir nunca, jamás. De una forma fácil, no. Satanás, a través de la droga,
encadena a personas por muchos años y hay muchos que no se alcanzan a soltar de esa cadena. Hermano, el amor a las cosas del mundo no proviene del Padre. Y el verso 17, quiero compararlo con Mateo 24:35, pero leámoslo. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, esa zapatilla de 80,000 pesos que tú querías, que estaba bonita, de moda, se va a dañar, se va a desgastar, se va a poner de onda pata, no sé, pero esa zapatilla no va a quedarse como está allí, bonita, así presentada. Pero tu relación con Dios sí. Tu vestidura eterna sí. Tu salvación sí. ¿Qué es más valioso entonces? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Qué es más importante? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿A qué te tienes que aferrar tú? ¿A lo que ves o a lo que no ves? ¿A lo que por fe crees? ¿A qué nos vamos a aferrar, hermano? ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano Luciano. Mire, queremos alegrarnos y bendecir que nuestro hermano Cristian le entregaron su departamento. Supieron que estuvimos orando mucho tiempo para que Dios le entregara su departamento. Le entregaron su departamento, gloria a Dios. Y glorificamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un sueño, un anhelo que él veía todavía como dentro de 1 o 2 meses más. Y Dios le plació del domingo pasado para acá decirle: aquí está, hijo mío, lo que él veía lejos. ¿Por qué? Porque en estos últimos días Cristian ha tenido un acercamiento más a Dios, poniendo a Dios en el lugar que corresponde, y Dios ha dado respuesta a Cristian de lo que él va a recibir cuando pone a su padre en primer lugar. Y esto no es para que seamos interesados y estemos poniendo a Dios en primer lugar para recibir algo a cambio, no, sino que Él le da a sus hijos más abundante de lo que ellos esperan. Ahí está el hermano Cristian contento, comprando esto, voy a pintar, voy a poner, voy a arreglar. Hermano, cualquiera es así cuando tiene su casa nueva, o cualquiera es así cuando tiene algo que ha logrado, un negocio, un emprendimiento, lo que sea. Estás en una carrera, te metiste, ay, le pones bueno y estás contento. Está bien, eso está bien, pero siempre sin perder el norte de que eso no lo lograste tú, eso te lo dio tu Padre. Eso es una bendición, una añadidura que Él te dio por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ve cómo llegan las añadiduras solita. Entonces el cielo y la tierra va a pasar, hermano, pero la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en mi vida y se va a cumplir en la vida de todo el mundo, para bien o para mal. ¿Y cómo así, pastor, que la palabra de Dios se cumple para mal? Sí, porque como hay bendiciones, también hay ¿qué? Maldiciones. Él le dijo al pueblo de Israel: si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes me son mi pueblo y yo su Dios, estaré con ustedes siempre y los bendeciré. Pero si ustedes me dan la espalda, todas las calamidades y todas las pestes que le vinieron a Egipto vendrán sobre ustedes. Todas las maldiciones que hubieron sobre Egipto vinieron sobre Israel. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios le dijo que no hiciera. Hoy la iglesia no está lejos de ese pueblo rebelde de Israel. Hoy la iglesia es parecida a Israel. Muchos dándole la espalda a Dios, muchos adorando a otros dioses, muchos buscando su propio beneficio, haciendo idolatría, maldades. Sí, pero siempre hay un remanente dentro que no se da su brazo a torcer, ni tampoco le da la espalda a Dios. Y gloria a Dios porque usted sea ese remanente, hermano. Y para la conclusión quiero que vayamos a Marco capítulo 8 verso 36. Dice: porque
¿qué aprovechará al hombre y a la mujer si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Qué pregunta la que nos hace aquí el Señor Jesucristo a través de el Evangelio escrito por Marcos. Él te pregunta, porque esto no va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar. Va a permanecer para siempre. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre y la mujer? Yo le agregué la mujer, ¿sabe por qué? Porque esta palabra es para los dos. Y sabemos que en ese concepto que se escribía solamente se decía el hombre, pero no se refería solo al hombre. Se refiere al hombre y la mujer. Si ganara todo el mundo y pierdes tu alma en el infierno. Mira lo que dice Mateo 10:28. Y no temas a los que matan el cuerpo. ¿A quién? No temas al hombre. No temas a Satanás. No temas a sus demonios. Mas el alma no pueden matar. El hombre no puede matar tu alma, puede matar tu carne. La enfermedad no puede matar tu alma, puede matar tu carne. Dice, más bien teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira, hermano, por no predicar hoy en día en las iglesias esa palabra, es que la iglesia hoy está en otra onda, preocupada por otras cosas y no preocupada por su vida eterna ni su alma, preocupada por la ropa que va a vestir, preocupada por el calzado, preocupada por la fiesta. Hoy viene Semana Santa, porque ahora ese es el nuevo alboroto que está ahora, la Semana Santa. Viene la Semana Santa y hay que preocuparse dónde vamos a vacacionar en Semana Santa, dónde vamos a ir, qué vamos a comer. Las pescaderías se van a llenar porque hay que comer pescado. Y si no como pescado me voy a convertir en mi país decían, si comes carne te conviertes en vaca, si comes pollo te conviertes en gallina, si trepas árbol te conviertes en mono. Puras leyendas y tradiciones y mitos. Pero nadie se preocupa de tener una relación con el que puede matar el alma en el infierno y destruir el cuerpo. Nadie se preocupa por eso. Entonces nosotros necesitamos escuchar siempre que la palabra de Dios nos recuerde que tengamos cuidado con nuestra alma, que tengamos cuidado con nuestra relación con Dios, que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tendremos que dar cuenta el día del juicio. Mira, hermano, no hay nada más vergonzoso que presentarse delante del Señor Jesús siendo usted un cristiano, un creyente y habiendo escuchado la palabra tanto tiempo y que el Señor te diga, ¿y por qué no hiciste lo que escuchaste? ¿Y por qué no pusiste ese talento, ese único talento a producir? ¿Por qué? ¿Por qué lo enterraste? Siervo negligente. ¿Usted sabe lo que es ese llamado? Hermano Moisés, ¿cómo se sentiría usted si lo llama el jefe que tiene usted negligente en los trabajos que está haciendo usted? Mal, avergonzado. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? Para afuera. No me sirve, te va. Asimismo la palabra dice que cuando lleguemos delante del Señor y le digamos Señor, Señor en tu nombre, Señor, Señor en tu nombre y Señor, Señor en tu nombre, Él va a decir ¿qué? No los conozco, hacedores de maldad. Entonces siempre tenemos que tener esta palabra que nos advierte, que nos recuerda quiénes somos, a dónde vamos. Y dos, Juan 16:33, con esto terminamos el mensaje. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones. Sí, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El libro de Juan capítulo 11 verso 25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Mira, hermano, Marcos 8:36, un llamado de atención fuerte. Juan, Evangelio de Juan 16:33, una promesa de vida eterna para que no nos sumerjamos en el miedo, porque hay personas que le da miedo escuchar que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero ¿por qué te da miedo? ¿Te has preguntado? ¿Será porque no estás bien? ¿Será que tu relación con Dios no está bien? ¿Será que tú tienes cosas que arreglar con Dios y no has arreglado y por eso te da miedo escuchar esa palabra?
Cuando dicen Apocalipsis te tiemblan las piernas, como el chavo, así. Hermano, Mateo 10:28 junto con Marco 8:36 es una advertencia. ¿Y por qué están las advertencias? Para que usted no se haga ¿qué? Daño. ¿Por qué ponen en un cerco eléctrico? Cuidado, cerco eléctrico, alto voltaje. ¿Por qué ponen en una cerca? Cuidado con los perros, perro bravo? Es una advertencia. ¿Para qué? Para que no vayas por allí. Y eso es esa palabra. Es una advertencia para que nosotros no amemos al mundo. Las advertencias están hechas para que nosotros no suframos. ¿Por qué hay una luz roja en el semáforo, hermano? Si usted se la pasa, ¿qué va a pasar? Se va a dar un golpe, lo van a matar o va a matar a alguien. Pero hoy la palabra te está diciendo, no ames al mundo. Y el cristiano está ¿qué? Amando al mundo. La palabra te está diciendo, no vayas atrás de esto. Dios es hecho de madera, de bronce, de cemento, de yeso, de esto. Y el hombre está detrás de los yesos, ahí. Y no hace caso a la palabra, hace caso omiso a la palabra. Hermano, Dios te está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene. No, estoy buscando lo demás primero, el reino que espere. Invertimos las cosas. Pero Juan 16:33 con Juan 11:25 es una esperanza para que nosotros ¿qué? No estemos en esos afanes. Estas cosas les he hablado porque en mí tendrán paz. Vamos a tener paz en el Señor Jesús. El mundo, en este mundo vamos a tener aflicción, hermano. No la vamos a llevar barata, no la vamos a llevar fácil. Cuando yo escucho a una persona decir, ay, es que yo quiero tener una vida tranquila, una vida tranquila y agradable, que nadie me moleste. Entonces eso es cuando estés en el cielo. Aquí no. Aquí te vas a preocupar por la cuenta de la luz, por la cuenta del agua, te vas a preocupar por los mosquitos que te pican. De repente tienes un auto, entraste al supermercado, saliste con el carrito, auto chocado, no hay nadie allí. Vas a tener aflicciones. Y mucha gente, ay que el diablo, y todo el diablo. El Señor Jesús dice que vamos a tener aflicciones, pero que tengamos paz en medio de ¿qué? De esa aflicción. Todo tiene solución. Hasta la muerte tiene solución. ¿Sabía? La salvación, la vida eterna es la solución para la muerte. Pero pocos son los que alcanzan. Pocos son los que logran entrar por la puerta estrecha. Que sea usted uno de los que alcanza a entrar por la puerta estrecha. Amén. Porque aunque usted muera, según Juan 11:25, usted va a vivir y yo voy a vivir. Amén.